Ahora vais a ver también algo interesante. Vais a ver a un señor que dice, es más fácil investigar a los políticos que a la Iglesia Católica. Habla el verdadero periodista de Spotlight que descubrió a los sacerdotes pedófilos de Boston. Se ha hecho una película al respecto. Pues es interesante todo lo que llega a decir. El reportero fue parte del equipo del diario The Boston Globe que destapó el escándalo de pedofilia y del cual se basó la película Spotlight, nominada a 6 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Y hay toda una entrevista que creo que vale la pena también destacar aquí. Está muy famoso después de la película, no tanto. Mark Ruffalo es el más famoso, no yo, pero su rol es clave en el film. Es el periodista más impulsivo que insiste en la investigación, en publicarla. Estaba muy enganchado en el proyecto y eso me hacía ser muy impulsivo. La invitación de la Universidad a Alberto Hurtado se produjo antes de la película. Ya veis que antes hemos mencionado también este nombre, ¿eh? No, me contactaron hace 3 semanas. ¿Debe tener muchas invitaciones internacionales? No, he ido a varias universidades estadounidenses, pero no al extranjero. Mi visita al Alberto Hurtado es la primera fuera de los Estados Unidos. También tengo una invitación para más adelante a Sudáfrica. ¿Usted sigue siendo parte del equipo de Spotlight? Sí, lo encuentro un trabajo fascinante, lleno de incentivos y recompensas. ¿Qué investiga en este momento? Estamos trabajando en un proyecto sobre el sistema público de salud mental. ¿Cuánto tiempo trabajaron en la historia de la película sobre abusos de menores en la Iglesia? Casi 2 años. Lo que sale en la película son los primeros 5 meses de investigación, pero después del primer caso escribimos 600 historias en un plazo de 1 año, hasta que el cardenal Lau reconoció en diciembre. Luego seguimos por 3 meses más escribiendo historias. Deben haber sido en total unas 1000 historias de abusos por parte de sacerdotes. Casi nada, ¿no? ¿Cómo se sintió como católico al hacer esta investigación? Nací y fui criado como católico y puedo decir que fue muy desilusionante y desagradable. ¿Cuán fuerte es la Iglesia Católica en Boston y en los Estados Unidos? Todavía es muy fuerte su influencia. No es lo que era antes, pero sigue siendo importante. Cuando nosotros empezamos nuestra investigación era sin dudarlo la institución más poderosa de Massachusetts, pero dejó de serlo. Bueno, otra cosa es lo que hagan por detrás, ¿no? ¿Y Boston sigue siendo una ciudad muy católica? Sin lugar a dudas es una de las más católicas de los Estados Unidos. Y ya sabéis que precisamente allí se gestó algo muy importante para la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y que tenía que ver también con sociedades secretas. Es una paradoja que sea una universidad católica como la de Alberto Hurtado que invite al periodista que dio a conocer la red de abusos de la Iglesia de Boston. Lo sé, estoy al tanto de eso. Es una universidad jesuita, que antes hemos visto. Me parece un honor y me contenta que una universidad católica me invite a hablar de nuestro trabajo. Pero este no es el único caso. También tengo una invitación de la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., que es una de las universidades católicas más antiguas del país. ¿Y nos sorprende que sea invitado por jesuitas, precisamente? Qué curioso, ¿no? Bueno, pues tendrán que hacer de reparadores morales, ¿no?, ante esta cuestión. Y ellos como los abiertos para que estas cosas se arreglen. Jugada maestra. ¿Con qué imagen quedó de la Iglesia Católica tras esta investigación? Debo reconocer que hay un montón de cosas valiosas que hace la Iglesia Católica a lo largo del mundo. Aquí en Boston hace cosas muy importantes con sectores marginados de la sociedad. Tengo mucho respeto por todo este trabajo y tengo una buena impresión de lo que ha dicho el Papa Francisco cuando estuvo acá en los Estados Unidos y en estos días que ha visitado México. Pero, bueno, quizás es que no ha visto lo que estamos presentando el Papa en México. Para mí fue difícil ver cómo la Iglesia manejó tan mal la situación de los abusos a menores. Tengo muchos familiares y amigos católicos y yo no estoy en contra de la Iglesia Católica. ¿Critica puntualmente el manejo del caso de los abusos, la impunidad y protección a los sacerdotes involucrados? Exacto. Una de las conclusiones que arroja la película es que el problema del abuso está relacionado con el celibato. ¿Usted comparte esta apreciación? Sí, creo que es parte del problema. Es evidente que la Iglesia tiene que discutir este punto. El problema es que no le gusta discutir este tipo de cosas, pero va a tener que enfrentarlo de alguna manera. En la lista que aparece al final de la película aparece Chile como uno de los países en que hubo abusos. ¿Ustedes investigaron algunos de estos casos? No, y la verdad es que no conozco de manera precisa los casos que mencionan en la película. Ahora que voy a viajar me he interiorizado un poco más y me he familiarizado con la controversia que hay ahora con el obispo Juan Barros en Osorno, que también estuvimos mostrándolo, por cierto. ¿Cómo supo del caso Barros?
Tenemos una sección en la página del Boston Globe llamada Cruz, sobre la Iglesia Católica, y ahí reprodujeron una nota que había aparecido en alguna prensa católica respecto de Barros. ¿Qué fue del cardenal Bernard Law después que renunció a su puesto? ¿Vive en Boston todavía? El cardenal Law vive en el Vaticano. Está retirado y he escuchado que está con buena salud. Nunca más lo vimos luego de iniciada nuestra investigación. Nunca quiso darnos una entrevista y cuando se retiró no lo vimos nunca más. ¿No habló ni siquiera con el director del diario? Cuando empezamos la investigación, las relaciones con el diario no fueron buenas. El cardenal Law siempre se negó a responder nuestras preguntas y solicitudes. Luego que nosotros empezamos a publicar las historias, el cardenal Law pidió perdón varias veces, pero nunca nos dio una entrevista. Si pidió perdón tantas veces, ¿por qué tuvo que dejar su cargo? Porque su liderazgo dejó de ser creíble. Él perdió la confianza no solo de los católicos normales y corrientes, sino que también de los principales benefactores de la Iglesia Católica, los que donaban grandes cantidades de dinero. Hubo un momento en que estos influyentes católicos empezaron a querer que Law se fuera. O sea, al final, por dinero, entonces sí, se saca fuera, si no, no. Y además lo llevan al Vaticano, ¿eh? Buen refugio. El caso de Boston es emblemático por las indemnizaciones a las víctimas. ¿Cuál es la actual situación financiera de la arquidiócesis de Boston? La arquidiócesis está casi quebrada luego de los acuerdos indemnizatorios con las víctimas que determinó la justicia y han tenido que cerrar varias parroquias. O sea que se han gastado un dineral en intentar indemnizar víctimas. Política y dinero. Otra de las cosas que han investigado ustedes es la relación del dinero y la política. ¿Qué es más fácil indagar, a los políticos o a los curas? Es mucho más difícil investigar a la Iglesia Católica que a los políticos, porque la Iglesia es esencialmente una institución secreta. ¿Qué os ha parecido la frase de este señor? Y lo dice un católico. En cambio, cuando un político llega a su puesto y ha recibido dinero, ese dinero tiene que ser declarado públicamente. Y, conocida la lista de personas que le dieron ese dinero, existen algunas dificultades para dar con toda esta información. Es indudable que es más fácil investigar a los políticos que a la Iglesia Católica. Bueno, pues no sé cómo os quedáis después de ver todo esto. Y algunos aún quieren seguir defendiendo lo indefendible. Bueno. Pues mirad cómo termina. ¿Cuál es el tema que le gustaría investigar en el futuro? Somos un equipo y tenemos una larga lista de proyectos para cuando terminemos lo que estemos haciendo en salud mental en el servicio de salud. Para mí fue difícil ver cómo la Iglesia manejó tan mal la situación de los abusos a menores. Tengo familiares y amigos católicos, no estoy en contra de la Iglesia Católica. Bien, pues esta es una entrevista de las que no tiene desperdicio, ya lo veis.